gracias a UNICEF por la organización y a todos ustedes por hacerse el tiempo, por participar. También para mí es un gusto estar siempre en Montevideo, ya con muchos amigos aquí. Y voy a retomar muchas de las cosas que escuché, aprendí mucho y creo que la conversación, a Inés Aguerrondo la conozco hace muchos años y la admiro mucho. Y no hablamos ni una palabra de nuestras presentaciones, pese a que vinimos en el avión ayer, y sin embargo casi que me dejó el pie para continuar. Así que creo que va a seguir un poco en la misma línea y vamos a contar incluso los casos que ella dejó. Ella dijo 3 o 4 casos, pero no los contó y yo los tenía y no nos habíamos hablado, así que casi está preparado, ¿no? Lo que quiero hacer es tratar de enfrentar esta pregunta que siempre está presente, que de alguna manera podemos encontrarla en una larga tradición o en largas tradiciones de distintos orígenes de investigación, que es de qué manera la política educativa puede enfrentar las desigualdades sociales y qué experiencias podemos tomar de América Latina para avanzar un poco más empíricamente en la respuesta. Y el punto de partida que les propongo es tratar de escapar a la historia del fatalismo sociológico para poder entrar en un terreno de acción, en un terreno en el cual se puede hacer algo, en algunos casos de pequeña escala, de escala individual, de escala institucional. En este caso voy a tratar de conversar acerca de la escala de las políticas públicas. Una escala mucho más difícil en muchos casos. Y esto implica comenzar por enfrentar un dilema que creo que aparece de distintas maneras, el dilema de tener 2 conocimientos a la vez y poder soportarlos, poder soportar 2 tipos de conocimiento en paralelo. Uno es el conocimiento de que los alumnos son puro potencial y que tenemos que tener una mentalidad basada en la evidencia científica y en la ética y en el compromiso social, que en este caso coinciden, en otros no necesariamente, que dicen que todos los alumnos de alguna manera se ven condicionados por las creencias que tenemos en ellos. Con lo cual, cuando creemos que son ineducables o son incapaces, transmitimos esas creencias en ellos. Esto es tanto un problema ético como un problema que está basado en la evidencia científica que demuestra que los daña, esta visión que los sesga y que los determina de alguna manera. Con lo cual tenemos ahí un conocimiento que nos abre la puerta de la educación. Nos dice, hay posibilidades, nadie está determinado, nadie tiene un destino. Este es un lado, ¿no? Esto nos abre a la búsqueda. ¿Qué tenemos que hacer entonces para seguir esa transformación de destinos? Y por otro lado tenemos un camino riesgoso, que es caer en que esto implique un heroísmo pedagógico. Como entonces todo lo podemos modificar, todo depende de nosotros. Los docentes cambian la sociedad, ¿no? Esto también es peligroso porque es asociológico. La sociología nos ha demostrado desde hace décadas que la institución escolar y el aprendizaje están condicionados por realidades sociales que exceden a lo que pueden hacer los docentes. No son deterministas estas realidades, pero son condicionantes. Y pensar que la escuela lo va a cambiar todo es también evitar la discusión de fondo, que es una discusión sobre justicia distributiva, sobre políticas económicas, distribución de la riqueza, cómo se desarrollan nuestros países, cómo creamos un desarrollo sustentable con justicia social. Con lo cual es necesario sostener esta hipótesis, esta discusión política y al mismo tiempo tener un activismo pedagógico. No por decir, como el cambio real viene de cambios sociológicos profundos, no podemos hacer nada, sino sostener las 2 hipótesis y poder intervenir aún sabiendo que los cambios más profundos van a venir de cambios distributivos y de cambios de modelos de desarrollo. Y esto nos lleva entonces a pensar cuál es el rol de la política educativa entre medio de estas 2 vertientes, encontrando el punto de equilibrio. Y para eso les voy a proponer un pequeño viaje por América Latina, por 5 experiencias que provienen de este trabajo de investigación que hicimos con algunos colegas en CIPEC, que se titula Inspiraciones alcanzables, 15 políticas educativas destacadas en América Latina, y que tiene como coautores a Belén Sánchez y a Paula Coto, y con quienes lo que hicimos fue investigar lo que terminamos llamando ecosistemas de innovación educativa en América Latina. Ecosistemas que ahora vamos a definir, que abarcan un conjunto relativamente amplio de instituciones, no una escuela, pero que son de alguna manera entramados en sí mismos, que tienen una lógica y que permiten entender cómo se logran cambios en profundidad. Estos ecosistemas han logrado de distintas maneras, con distintas estrategias y en distintos contextos, cambios profundos.
Se los voy a contar, son 5 en 5 países distintos y después sacaremos algunas conclusiones compartidas. El primero son los gimnasios cariocas de Río de Janeiro. Los gimnasios carioca son una experiencia de nueva escuela secundaria, quizás una de las más interesantes de América Latina. Son un poco más de 200 escuelas que se crearon nuevas en los contextos más desfavorables de Río de Janeiro, y les puedo asegurar que son seguramente los más desfavorables de toda América Latina, donde se tenían que crear escuelas nuevas, se crearon escuelas con nuevos edificios, con una propuesta arquitectónica muy innovadora, y también como un atractivo nuevo para la comunidad, y son escuelas de tiempo completo. En Brasil las llaman de tiempo integral. Y este mismo modelo está en distintos estados en Brasil, en particular en Ceará y en Pernambuco, y en los 3 casos, junto a Río de Janeiro, están muy basados en transformar la experiencia del alumno. El alumno comienza haciendo un proyecto de vida. Ese proyecto de vida es transversal, tiene mucho involucramiento en la comunidad, participa de constantes proyectos de investigación y acción en la comunidad y tiene un resquebrajamiento, no definitivo, pero resquebrajamiento al fin del régimen de materias tradicional, mucho más atravesado por el trabajo por proyectos interdisciplinario y usando la extensión completa del día, incluso dando cierta flexibilidad al horario de entrada y salida, es decir, creando otra experiencia de aprendizaje y al mismo tiempo con un paralelo de un portal, de una plataforma educativa que se creó allí en el mismo momento y en consonancia con estas escuelas, que se llama Educopedia y que empezó a recibir las experiencias y a usar de alguna manera la escala de lo digital para reproducirlas. Esa es la primera experiencia, una experiencia de transformación de la idea de escuela secundaria que empezó de cero. Y yo siempre digo, bueno, a veces es muy difícil cambiar las escuelas, pero uno no debería dejar pasar nunca la oportunidad de crear una nueva escuela, ya pensando en otro modelo, tratando de aprovechar esa instancia de cero. Y eso lo hacemos a veces, de alguna manera, por inercia. En América Latina se siguen creando muchas escuelas secundarias con el viejo modelo, y es una gran oportunidad para empezar otras transformaciones. El segundo modelo es de la provincia de Santa Fe, en Argentina, y se llama Vuelvo a Estudiar, y es una experiencia muy interesante de recuperación de jóvenes y adultos que habían dejado la escuela secundaria. El plan tiene distintos modelos, un modelo más para los jóvenes que va a buscarlos a la casa, trata de integrarlos a escuelas donde puedan recepcionarlos, trabaja mucho con la escuela, es decir, va preparando las condiciones allá y acá, en el hogar donde abandonaron y en la escuela de donde abandonaron, a veces vuelven a otra escuela. Es decir, hay todo un trabajo muy cuerpo a cuerpo de ir generando esas condiciones para que uno reciba y el otro quiera ir, que es un diálogo, ¿no? Salir de ese paradigma de la exclusión. Sin embargo, a mí lo que más me impactó de este modelo es el modelo para adultos. El modelo para adultos ya no es institucional, es virtual, es puramente virtual. Tienen algunos encuentros con tutores en sedes locales, pero lo que empezaron a hacer es trabajar una traducción, una gran traducción curricular de lo que tienen que aprender por obligación, por currículum obligatorio, a un modelo que realmente un adulto pueda seguir en el tiempo. Empezaron a trabajar por proyectos que tienen siempre una actividad final, algún tipo de actividad comunitaria, algún tipo de actividad vinculada a su campo laboral. Y empezaron a diseñar estos proyectos, los alumnos a responder, a quedarse ahí, a seguir, y diseñar un nuevo currículum, interdisciplinario y por proyectos. Y después que hicieron eso durante 2 o 3 años, se empezaron a hacer una pregunta muy provocativa, que es, ¿y por qué no tenemos esto en la escuela secundaria? ¿Por qué si los adultos se quedan en un régimen virtual, haciendo un gran esfuerzo, trabajando en condiciones difíciles, se quedan estudiando porque les hacemos una propuesta que los atrae, que los atrapa, que les da sentido a su aprendizaje, ¿por qué no es así en la secundaria? Y ahora están empezando una reforma curricular bajo esas mismas ideas. El tercer modelo es un poco más conocido, es más viejo, pese a que se llama Escuela Nueva, ya es viejo. Tiene muchos años, pero lo que me interesa es la escala. Escuela Nueva en Colombia es un modelo alternativo de organización, de la práctica pedagógica en la escuela rural, que después se expandió. Tiene una gran escala, alcanza aproximadamente 1 millón de alumnos, es decir, con distintos niveles de intervención. Y lo que hace es, desde hace muchos años, liderado por una fundación y con mucho empuje que le ha dado continuidad, lo que hace es mete 3 intervenciones en paralelo que se refuerzan entre sí. Un nuevo modelo pedagógico que está basado en la pedagogía activa, en la idea de que el estudiante tiene que ser partícipe de su propio aprendizaje, tiene que encontrar sentido en lo que hace.
esto está basado en muchísimos autores, una intervención muy particular que es cuadernillos, actividades en publicaciones que pueden ser replicadas, es decir, que pueden lograr la escala y que están organizadas con esa lógica pedagógica. Entonces, típicamente una unidad curricular empieza con un ejercicio individual, colectivo, con una búsqueda en la comunidad, tiene que ir, es decir, tiene que establecer un diálogo, el aprendizaje con lo que le pasa a ese alumno en su vida. Y está diseñado de esa manera. Y el tercero es la capacitación docente. Es estar en territorio, capacitando en esos materiales, cómo utilizarlos, cómo funcionan, retroalimentación, modifican los materiales en base a la retroalimentación, ya llevan como 5 versiones los materiales, lo que sirve se usa, lo que no se va descartando y se va problematizando, mucha retroalimentación. Y esto ha logrado que a gran escala se llegue a repensar la práctica pedagógica. No es un logro definitivo, esto es un trabajo, es complejo. Imagínense la escala de 1 millón de alumnos. Sin embargo, lo que me interesa es que logra crear esas condiciones donde lo que pasa en la capacitación vuelve en el material y lo que pasa en el aula vuelve a la capacitación. Es decir, se genera ese diálogo que es un ecosistema. El cuarto caso es el único que no es del sector público, es el único que no tiene en el fondo, como lo tienen los otros, un interés directo en proveer justicia social, en atacar las desigualdades de manera bien explícita, pero sí es muy innovador y nos alimenta una discusión distinta, que es el caso de las Innova Schools en Perú. Este es un grupo de escuelas que nació hace unos pocos años, hoy ya son unas 38 creo, y tienen un plan de mucha expansión. Son las primeras escuelas blended, las escuelas híbrido en América Latina, la primera gran red de escuelas híbrido, podríamos llamarla la primera gran generación nueva de escuelas en América Latina. Son escuelas que se construyen de cero, son escuelas que tienen un edificio también, como en el caso de Brasil, muy atractivo, muy bien diseñado, a muy bajo costo, con conectividad total. Todos los espacios están refuncionalizados, pensados para una nueva lógica pedagógica, y dentro de esos espacios hay efectivamente nuevos modelos de enseñanza. Una de las bases, una de las piedras fundamentales de las Innova Schools es este modelo blended. El 70% del tiempo los alumnos están frente a un docente en un espacio relativamente conocido, aunque muy innovador en sus prácticas pedagógicas, relativamente familiar a un aula. El otro 30% del tiempo, esas aulas tienen una disposición especial que se abren y tienen una disposición para 60 alumnos en vez de 30 y tienen estaciones de computadora. Es decir, el blend del híbrido no es en la casa, sino en la escuela. Ese 30% del tiempo, los alumnos están trabajando a su propia velocidad, haciendo actividades en una plataforma digital diseñada por el equipo central de las escuelas Innova. Durante ese 30% del tiempo, los alumnos, el maestro, el profesor, tiene un tablero de control que le indica: los que están en verde están avanzando, los que están en amarillo están con algún problema, los que están en rojo no están avanzando. Y él va, o ella va, solamente a los que están en rojo y en amarillo. ¿Y qué hay dentro de esa plataforma? Y esto es lo que creo que es el cambio de paradigma. Dentro de esa plataforma hay un currículum digital. Hay un equipo, en las escuelas Innova, un equipo central, que tiene especialistas en todas las áreas curriculares, que hace la curaduría. Entonces, los especialistas de matemática, 2 especialistas de matemática, conocen el currículum de Perú, conocen su contexto, son escuelas de ingresos medios, medio-bajos, no son de altos recursos, son escuelas muy baratas, privadas pero baratas. En ese contexto, y con su capacidad que tienen, con sus docentes, ven todo lo que hay disponible en matemática, aplicaciones, software, etc. Ven cuánto cuesta, si hay que pagarlo, si es gratuito, mucho mejor. Lo reorganizan. Si hay que comprar algo, hacen una buena licitación, una buena oferta para comprar ese paquete. Lo convierten, le ponen guías didácticas, lo adaptan y crean un currículum digital de matemática para todos los años. Cuando el alumno está dentro de la plataforma, no está en YouTube, no está suelto, está dentro de la plataforma de Innova y está haciendo actividades que tienen una secuencia progresiva. Pero el alumno elige si ese día quiere hacer lengua, si quiere hacer matemáticas, si quiere hacer física. Tiene libertad, esa libertad es muy importante. Darles cuotas de libertad, de elección, es muy importante, que no hagan todos lo mismo al mismo tiempo, pero al mismo tiempo mantener un paradigma de lo común, el currículum común, no es hago lo que quiero. Y voy avanzando y voy sorteando estaciones de aprendizaje. Esas estaciones tienen bastante de juego, de actividades diversas, uno puede elegir distintos trayectos, pero tiene que hacerlas, ¿no? Y del otro lado también se genera lo que se conoce como una nube pedagógica. Todos los docentes tienen la posibilidad, incluso hay un pequeño incentivo económico, a que suban sus clases a la nube de las Innova, que es una nube digital.
Entonces, si yo tengo que preparar una clase sobre fotosíntesis, voy a la nube de Innova, veo, hay 3, 4 clases, bajo una, y mi única obligación es hacer una devolución. La uso y digo, el ejercicio funcionó, pero hay una actividad, cuando nos organizamos en grupo, no anduvo bien, yo lo hice de esta manera y me funcionó mejor. Devuelvo al sistema. Y esa reflexión colaborativa práctica sobre las prácticas, no sobre las teorías, sobre ejercicios, sobre secuencias didácticas practicadas, pero que son mejoradas por una comunidad docente, va generando más y mejor uso de nuevas ideas pedagógicas. Y lo que va generando también es el modelo en el cual la innovación funciona a escala. Típicamente las escuelas más innovadoras son las que tienen una gran personalidad, un líder transformador. Son irreplicables, por definición. En este caso, son innovadoras porque tienen muchos docentes haciendo algo que todos los demás van a reutilizar. Cuantas más sean, más innovadoras van a ser. Empezaron a reclutar docentes, su gran problema fue los docentes del sistema, que no se podían adaptar a estas nuevas prácticas pedagógicas, fueron a los docentes más jóvenes, a los recién recibidos, empezaron a trabajar con ellos y ahora directamente crearon un instituto de formación docente que forme sus propias prácticas. Están buscando un ecosistema. El último caso es el de redes de tutoría, es el que más me gusta y creo que a Inés Agarrondo también. Es uno de los que iba a contar o de los que tenía ahí en su manga, abajo de la manga. Redes de tutoría es un modelo que empezó hace muchos años en México, también parecido a la historia de Escuela Nueva, con un gran educador, Gabriel Cámara, muy transformador, y que propone un nuevo modelo de aprendizaje en el medio rural, empieza a cobrar gran escala, hoy es un programa muy masivo que está muy presente en gran cantidad de las escuelas rurales, especialmente las escuelas telesecundarias en México. Ha tenido un gran resultado de mejoramiento de los resultados de aprendizaje esas escuelas y se basa, lo cuento muy simplemente, se basa en, primero los alumnos eligen un tema. Esto de vuelta, eligen, esta parte es muy importante. No cualquier tema está dentro del currículum, pero al menos eligen cuándo y ponen algún tipo de contacto con ese tema. Reciben una tutoría, típicamente usan la mayéutica socrática, muchas preguntas, típicamente son ejercicios de matemática o comprensión lectora en literatura. Con lo cual, mucha reflexión basada en la pregunta, en la metacognición, el maestro enseña con la pregunta y después hay un momento en el cual el alumno de alguna manera pasa el ritual del aprendizaje, pero no lo hace con un examen, sino con una clase pública. Enseña a los otros lo que aprendió y generalmente viene su familia y es un momento de festejo, no es un momento de padecimiento, de sufrimiento, de demostración del saber ante la autoridad, sino un momento de celebración. Una vez que ese alumno pasa ese ritual, se convierte en tutor de ese tema y enseña a otros, generalmente más chicos, pero puede ser a veces también más grandes, enseña ese tema y se convierte él mismo en un tutor. Y esto uno lo puede encontrar en las escuelas de México, donde están sentados por todas partes de a dos, tutoreándose uno a otro, ¿no? Y esto ha generado una gran revolución pedagógica, porque en el fondo lo que encontró es una clave central del aprendizaje, que es la retroalimentación con paciencia. Estos chicos lo que aprenden es a retroalimentar con paciencia. Aprenden el ritmo del otro, uno no puede apurar el aprendizaje ni imponerlo, va al ritmo de cada uno, y va generando retroalimentación. Te hago una pregunta, veo dónde estás, te doy una pista, te ayudo a pensar el tema, pero vos lo buscas solo y vos vas generando tus propias armas. Y esto, hay un investigador norteamericano que se llama Richard Elmore, que visitó la experiencia, que es un investigador de muchísimos años, que ha visto todo y que quedó impactado cuando lo vio. Y dijo, encontré algo que nunca había visto. Encontré la mirada de los jóvenes, la mirada compenetrada en el aprendizaje. Encontré algo que uno busca siempre, que es que sientan el valor del conocimiento, que se apropien del conocimiento. Y también encontré que esto generaba confianza, se sienten seguros de sí mismos y están también en ambientes mucho más pacíficos. Se eliminan muchos de los conflictos gracias a que encuentran sentido en lo que están haciendo. ¿Cuáles son las lecciones de política? En primer lugar, tenemos que aprender a crear ecosistemas de innovación y justicia educativa. Tenemos que aprender que esto funciona a una escala manejable, que funciona cuando podemos trabajar con una red de escuelas que entienden el mensaje, cuando hay una teoría del cambio, cuando sabemos cuáles son los pasos de esa teoría del cambio, cuando la podemos administrar, cuando podemos trabajar a una escala humana,
cuando podemos construir materiales y recibir feedback o retroalimentación y saber qué funciona y qué no, cuando sabemos entrarle por distintas vías al mismo conjunto de escuelas y durante un periodo de tiempo y crear una cierta mística, un sentido de compromiso, de pertenencia. Todas estas experiencias lo tienen: mística, compromiso, teoría del cambio, sentido, secuencia, continuidad en el tiempo. Si no, no funcionan. Y esto nos enseñan los ecosistemas también para la política pública de gran escala, para el sistema completo. No podemos dar saltos más allá de lo que nos permite la gobernabilidad que tenemos. Si queremos ir en profundidad, probablemente necesitemos entrar en ecosistemas. Y si no, necesitamos construir condiciones de política pública: tiempo, liderazgos, recursos, capacidades y equipos. Sin este entramado en el Estado, que es revisar el Estado, tal como contaba hoy Inés Agarrondo, no avancemos en profundidad. Tratemos de redistribuir, de hacer más justo el sistema, pero no pensemos que podemos llegar al corazón del problema, que son las prácticas pedagógicas, el sentido del aprendizaje. Ahora, no abandonemos esa lucha. Encontremos rutas, encontremos algunos espacios donde podamos trabajar en profundidad. En definitiva, y con esto cierro, lo que estoy tratando de transmitir es que ese dilema del principio tiene una salida inevitable, aunque a veces sea muy difícil de llegar a ella, que es pensar el corazón del sistema educativo, que son las prácticas de enseñanza y aprendizaje, que son las prácticas pedagógicas. Si no podemos llegar ahí, como llegaron varias de estas experiencias, a veces de manera completa, a veces incompleta, si no podemos llegar ahí hasta el momento en que un alumno siente sentido en estar ahí, se siente dueño de su parte del trabajo, se siente constructor de su propio derecho a la educación, y para eso es necesario revisar toda la arquitectura del aula, el maestro, la escuela, el programa curricular. Necesitamos crear sentido para crear justicia. En el medio, tratemos de empezar con ecosistemas. Muchas gracias.